Buenas noches. Bienvenidos. Los acontecimientos que se relatan a continuación ocurrieron en el estado de Nuevo León, México, el 9 de abril de 2022. En redes sociales circuló una inquietante fotografía. En ella aparecía una joven de pie junto a la carretera, sola. Vestía un top blanco, pantalones altos y holgados color café, botas negras y llevaba el cabello suelto. La imagen fue tomada en la vía que comunica Monterrey con Nuevo Laredo, y en la publicación se leía la leyenda «Si es real». Nadie imaginó que este caso llegaría a atraer atención internacional. La joven era Devani Escobar, de 18 años, vista por última vez la madrugada del 9 de abril tras asistir a una fiesta con sus amigas, quienes inicialmente habrían dejado a la muchacha a su suerte. Los hechos comenzaron el viernes 8 de abril, cuando Devani, estudiante de Derecho en la Universidad de Nuevo León en Monterrey, decidió salir con sus amigas. Alrededor de las 23:00 horas salió de su domicilio en la colonia La Enramada, en Apodaca, Nuevo León. Dos compañeras, identificadas como Saraí e Ivonne, pasaron por ella para acudir a una reunión en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza. Aproximadamente a las 23:30 cámaras de una tienda de conveniencia en San Nicolás captaron a las tres jóvenes comprando algunas bebidas para la reunión. Tras permanecer unos minutos en ese lugar, Devani y sus amigas optaron por trasladarse a otra fiesta a escasa distancia. Sin embargo, al llegar encontraron la puerta cerrada y decidieron acudir a otra reunión ubicada en el municipio de Escobedo, en la colonia Nueva Castilla, en Las Quintas, cerca de la Fiscalía General de la República. Para este traslado solicitaron un servicio de taxi de la plataforma Didi, el cual llegó a recogerlas a las 00:49. Al arribar a la Quinta Venecia, constataron que la reunión había terminado. No obstante, unos metros más adelante, en la misma calle, advirtieron que otra fiesta, en la Quinta El Diamante, seguía en curso. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a las jóvenes descendiendo de un automóvil Kia Río Blanco alrededor de la 1:20. En las grabaciones se distinguen a Sara y Devani bajar del vehículo, mientras que Ivonne lo hizo acompañada de un grupo de jóvenes que ya se encontraban en la fiesta. El grupo caminó hasta la entrada de la Quinta y, pese a no conocer a nadie, fueron admitidas. 9 minutos después, Devani fue registrada caminando por la banqueta en sentido contrario a la entrada y pocos segundos después se aprecia que regresa por la misma acera. Todo transcurría con normalidad hasta que aproximadamente a las 3:45 la cámara de vigilancia registró a Devani salir corriendo del lugar. Detrás de ella, un joven intentaba detenerla. Ante esta situación, la chica lo golpeó e intentó marcharse. El joven la bloqueó y ambos comenzaron una discusión. Poco después, Sara y otro individuo se aproximaron para interrogar lo ocurrido. La disputa atrajo a varios jóvenes que presenciaron el incidente. Uno de ellos, en su declaración ante la fiscalía, refirió que fue mordido mientras trataba de calmarla. Minutos antes de este altercado, alrededor de las 3:29, Ivonne había contactado al conductor de Tada para que pasara por ellas, a quien horas antes le había solicitado su número para que las trasladara de regreso a sus domicilios al concluir la reunión. El chofer indicó que se encontraba cerca y que llegaría en 10 o 15 minutos. A las 3:55, las cámaras captaron al vehículo blanco acercarse para recoger a las jóvenes. Devani se aproximó e ingresó por la parte trasera del automóvil. Saraí y otras personas se acercaron al conductor, le dieron indicaciones y éste se retiró, dejando a otras amigas de la joven en la fiesta. Posteriormente,
A las 4:17, el vehículo fue nuevamente captado por otra cámara. En esas imágenes se aprecia una aparente discusión entre Devani y el conductor de Didi. La joven comienza a gesticular y a forcejear. 8 minutos después, a las 4:25, el conductor envió un mensaje a la amiga de Devani informando que la joven se había bajado del auto y no quería continuar en el vehículo. Fue en ese instante cuando tomó la fotografía que se viralizó en redes sociales. Según el conductor, Devani adoptó una conducta agresiva y él la dejó a pie de carretera. Alegó que, al no poder obligarla a subir, capturó la imagen como prueba de que la había dejado en la vía. Las amigas de la joven, desconcertadas, solicitaron que el conductor llamara a una patrulla. Sin embargo, este respondió que se había marchado porque debía proseguir con su trabajo. Minutos después, regresó por la avenida, pero Devani ya no se encontraba en el lugar, por lo que notificó a las amigas que la joven había desaparecido. El conductor aseguró que Devani presentaba un estado alterado, con aparentes signos de consumo de drogas, pues pronunciaba frases incoherentes, entre ellas que lo metería a la cárcel porque sus padres eran abogados. Las amigas intentaron comunicarse con los padres de Devani, quienes no atendieron en un primer intento, y, según la declaración del conductor, la joven no tenía batería. Él ofreció cargarle el teléfono para que llamara a su madre, oferta que supuestamente ella rehusó. A las 5:16, las comunicaciones entre el chofer y las amigas de Devani cesaron. A partir de ese momento, nadie supo de su paradero. Al día siguiente, las amigas volvieron a contactar al padre para conocer el estado de Devani, sin obtener noticias, y la desaparición fue reportada de inmediato. La fotografía de la joven se difundió y comenzó la búsqueda. En los primeros reportes se sostuvo que Devani había salido a una fiesta con 2 amigas y que fueron ellas quienes la habrían abandonado esa misma noche. Mientras las autoridades indagaban, el cuerpo de una joven, previamente reportada como desaparecida, identificada como María Fernanda Contreras, fue localizado en una vivienda del municipio de Apodaca. Este hallazgo fue uno de los 5 cuerpos encontrados durante la búsqueda de Devani en abril, una circunstancia que impactó a la población, pues en pocos días fueron localizadas 5 mujeres desaparecidas. Según las primeras indagatorias, la joven fue vista por un testigo que la observó caminando rumbo a Apodaca, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. El testigo aseguró reconocerla por la vestimenta que aparecía en la fotografía. El 12 de abril fue detenido un taxista sospechoso de haber tomado la fotografía y considerado posiblemente vinculado a la desaparición, por ser la última persona en haber interactuado con la joven. Se trató de Jesús N., de 46 años, originario de San Luis Potosí, arrestado en la colonia Pilares, municipio de Salinas Victoria, tras señalamientos de que el conductor tenía denuncias previas por acoso y que posiblemente intentó acosar a Devani, motivo por el cual ella se habría bajado del vehículo. No obstante, la detención fue arbitraria. Según la policía, el individuo se mostró nervioso y con actitud sospechosa al mostrarle la fotografía de Devani. Días después, fue descartado del expediente por falta de elementos que lo relacionaran con el caso y porque no era el chofer que había tomado la imagen. 2 días más tarde, una joven que había asistido a la fiesta donde estuvo Devani
publicó en su cuenta de Instagram que algunas personas intentaron auxiliar a la muchacha, ofreciendo llevarla a su domicilio para protegerla. Sin embargo, afirmó que Yvonne y Saraí no aceptaron la ayuda, al argumentar que alguien de confianza pasaría por ellas. En ese momento, la narrativa del suceso cambió. Las amigas de Devani comenzaron a ser señaladas como las principales sospechosas de su desaparición. La situación se tornó extremadamente extraña. Con el transcurso de los días, el caso se complicó aún más. El 15 de abril se ofreció una recompensa de 100.000 pesos para quien proporcionara información sobre el paradero de la joven desaparecida. Hasta entonces, las investigaciones no arrojaban resultados concluyentes. El 18 de abril, la Fiscalía de Nuevo León difundió un video en el que se aprecia a Devani a las 4:29 de la madrugada, es decir, 4 minutos después de que el conductor le tomara la fotografía, caminando en dirección a la empresa de transportes internacionales Alcosa. En las imágenes se la observa por el camellón y luego intentando cruzar la calle. Durante el cruce, un automóvil logró esquivarla y ella volvió a subirse al camellón. Tras cruzar, caminó hacia la fachada de la empresa y posteriormente desaparece de la vista de las cámaras. Con dichas grabaciones se supuso que la joven se habría acercado a la empresa para pedir ayuda, aunque las cámaras no registraron su entrada ni su salida del inmueble. Aquel era, hasta ese momento, el último punto con registro de su presencia, por lo que se consideró la posibilidad de que la empresa estuviera implicada y se conservaba la esperanza de hallarla con vida. El 19 de abril, las autoridades realizaron un cateo en la empresa de transportes Alcosa, inspeccionando automóviles y tráileres y revisando las grabaciones de todas las cámaras de seguridad, sin obtener hallazgos relevantes. Asimismo, se efectuó un cateo en un complejo de apartamentos de la unidad habitacional Condominio Constitución, en el centro de Monterrey, a unos 22 kilómetros del último lugar donde fue vista. La diligencia se originó tras recibir información que señalaba que en el departamento lateral número 18 podrían encontrarse objetos personales de Devani. Relacionados con la investigación, debido a que 2 días antes de los hechos el GPS de la joven registró actividad de geolocalización en dicho sitio. Además, al día siguiente el dispositivo marcó movimiento en la esquina del motel Nueva Castilla. La tarde siguiente, autoridades, un grupo de voluntarios y binomios caninos efectuaron labores de búsqueda sobre la carretera, en un arroyo y en un pozo ubicado en un terreno baldío contiguo al motel Nueva Castilla, en la zona de la carretera a Nuevo Laredo, donde se la ubicó por última vez. Personal de agua y drenaje de Monterrey inició tareas de inspección en ese pozo, ya que era una de las áreas pendientes de revisar. Sin embargo, al concluir el desagüe no hallaron nada. El 21 de abril, a petición de Mario Escobar, padre de la joven, se incorporó a las labores de localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese jueves también había un grupo de voluntarios en el lugar. Aunque la búsqueda se extendió a zonas aledañas, al caer la tarde un reporte alertó a la policía. Empleados del motel Nueva Castilla denunciaron olores fétidos procedentes de una cisterna en desuso, por lo que se notificó de inmediato y se acordonó el área. Minutos después, localizaron un cuerpo, aunque inicialmente no se pudo determinar si correspondía a Devani. Un equipo de buzos acudió para extraerlo. Al recuperarlo,
se identificó la vestimenta que la joven llevaba el día de su desaparición, y su padre confirmó que se trataba de ella por un crucifijo que portaba. Conouti. Propiedad había sido registrada al menos en 4 ocasiones, y desde el inicio de las indagatorias, el motel fue uno de los primeros lugares inspeccionados. Al percatarse de la existencia de cámaras de seguridad, las autoridades solicitaron las grabaciones. No obstante, el personal del motel afirmó que dichas cámaras no grababan y solo funcionaban para monitoreo en tiempo real. El cuerpo había permanecido sumergido en agua casi 2 semanas, por lo que quedó irreconocible, encontrándose en avanzado estado de putrefacción. Pese a la ropa y los objetos que conservaba, fue necesario confirmar su identidad mediante análisis de ADN. Tras el traslado al SEMEFO, el 22 de abril, se practicó la necropsia correspondiente. Horas después, se confirmó que efectivamente se trataba de la joven desaparecida, Devani Escobar. La causa de la muerte se dictaminó como contusión profunda de cráneo, es decir, falleció por un fuerte golpe en la cabeza. Según las primeras versiones, habría caído a la cisterna de forma accidental, momento en que su teléfono dejó de emitir señal. Se indicó que el cuerpo no mostraba signos de violencia distintos a los propios de la caída. La necropsia reveló un edema traumático con fondo óptico en la región frontal del cráneo y palpebral bilateral, es decir, inflamación en la parte frontal y ambos párpados por infiltración sanguínea, debido a la contusión que generó el traumatismo cráneoencefálico. La hipótesis predominante hasta entonces sostenía que Devani pudo haber saltado la barda del hotel y caído por accidente a la cisterna, cuya base mide 90 por 98 centímetros y tiene una profundidad de 4,43 metros, con un nivel de agua de 90 centímetros, según el croquis del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. El problema con esa versión radica en que la barda mide 2,20 metros de altura y Devani medía 1,67 metros. Además, la barda perimetral contaba con protección de alambre de púas, por lo que, si hubiera subido mediante algún objeto, la joven debería presentar cortes y lesiones adicionales, así como fracturas, dado que se trataría de una altura total de 6,63 metros desde la barda hasta el fondo de la cisterna. En tal situación, la caída debió haber provocado que la cabeza impactara primero contra la superficie de apoyo, lo que generalmente produce lesiones internas muy severas, como astillamientos óseos, pérdida de masa encefálica y fracturas cervicales. Cabe señalar que la cisterna contenía al menos 90 centímetros de agua. Si bien esto podría haber amortiguado el impacto, la ausencia de agua en los pulmones es relevante, pues si la caída se hubiese producido desde una altura considerable, el impacto y los reflejos involuntarios habrían hecho que la víctima trague o aspire agua durante algunos segundos si aún permanecía consciente al momento del choque. El coordinador forense sostuvo que la inexistencia de agua en los pulmones se debía a que la joven cayó. Logró incorporarse y permaneció en el lugar hasta fallecer, lo cual resulta incompatible con la causa del deceso. De otra manera, correspondería a una muerte por ahogamiento. En pocas palabras, no pudo haber fallecido de forma súbita sin que hubiera agua en estómago o pulmones. En caso contrario, debería practicarse un análisis del líquido para confirmar si coincide con el hallado en el lugar. Se informó que el cuerpo de Devani había permanecido entre 5 y 12 días en inmersión total y se encontraba en la segunda fase de la putrefacción, el periodo enfisematoso, que suele presentarse después de una semana dependiendo de factores como la temperatura del agua. Inexplicablemente,
Nadie percibió olores fétidos, ni siquiera los binomios caninos. En el motel Nueva Castilla había 3 cisternas. Una de ellas estaba cubierta. En la primera, donde se encontró el cuerpo, hallaron también sus tenis tipo Converse, de bota, y un fragmento de tejido con fauna cadavérica. En el muro divisorio entre las cisternas 1 y 2 apareció una bolsa de mujer que contenía un recipiente de plástico rojo con la leyenda 8 Play, un brasier blanco y 2 piezas de tela color beige, junto con un cubrebocas negro con blanco. En la segunda cisterna se localizaron un encendedor blanco y amarillo, 3 llaves metálicas unidas por 2 llaveros, un teléfono celular con protector negro en mal estado, un monedero tornasol y un recipiente de plástico con alcohol en gel. Resulta inexplicable que las pertenencias de la joven aparecieran en 2 cisternas diferentes. Y notablemente, al momento del hallazgo, la joven no portaba los tenis. Debido al grado de putrefacción, las autoridades tuvieron dificultades para realizar un examen toxicológico que determinara rastros de alcohol u otras sustancias. No obstante, se encontró fauna cadavérica, es decir, insectos y larvas que se alimentan del cuerpo. Por consiguiente, un entomólogo forense puede extraer ADN de un insecto o larva para revelar rastros de cualquier sustancia. El motel Nueva Castilla aparenta abandono desde el exterior y es poco concurrido. Se ubica sobre la transitada carretera a Nuevo Laredo, la principal vía de comunicación de Monterrey hacia Tamaulipas y Estados Unidos, conocida como la carretera. Dicha área cobró atención después de que un centenar de personas desapareciera el año anterior. Al no hallar huellas de escalamiento en el entorno de las cisternas, se consideró que la única forma plausible para que la joven hubiera ingresado al motel era por el acceso principal, situado junto al restaurante, dado que la zona de las cisternas no tiene salidas a la calle ni acceso vehicular. 2 días después del hallazgo, se difundieron imágenes del motel Nueva Castilla, lo cual resultó sumamente extraño, pues anteriormente habían asegurado que las cámaras no grababan y solo servían para monitoreo. En las grabaciones publicadas por la Fiscalía, se observa una cámara del restaurante que captura 2 puertas de cristal, una exterior hacia la carretera y otra interior, próxima al área de la cisterna donde se halló el cuerpo. En dichas imágenes se aprecia a la joven ingresando al motel Nueva Castilla a las 4:33, aunque el registro presenta un desfase de 2 minutos que marca las 4:35. Posteriormente, la cámara de la caseta de cobro del estacionamiento capta a la joven corriendo para entrar al motel, rodeando el área del restaurante y acercándose a la puerta interior para observar a través del cristal. Al ver que estaba vacío, volvió a correr hasta la esquina del restaurante, donde permaneció unos 20 minutos. A las 4:54 se le observa nuevamente corriendo en dirección paralela a la barda perimetral del motel. Ese es el último registro oficial que confirma que fue vista con vida. Posteriormente, usuarios señalaron que en la cámara del restaurante se aprecia, en la puerta exterior, un automóvil que se estaciona y una persona que sube al vehículo, por lo que se especuló que la joven pudo haber salido del motel y que alguien se la llevó. La Fiscalía aseguró días después que identificó el vehículo y a la persona que subió en el motel y, tras un interrogatorio, los descartó del caso. Una vez asegurados los videos de grabación,
La fiscalía procedió al aseguramiento del centro de hospedaje como parte de las investigaciones. El lugar quedó acordonado y custodiado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El padre de la joven manifestó que el cuerpo de su hija fue trasladado sin que él ni su esposa estuvieran presentes. Ante estas inconsistencias y la versión de accidente, solicitó apoyo externo para realizar una segunda necropsia y comparar resultados. Cabe señalar que durante la primera necropsia, una antropóloga forense estuvo presente y no señaló irregularidades. En su momento, muchos se preguntaron si la joven abandonó el automóvil que la conduciría a casa. Nuevas imágenes filtradas a un medio de televisión nacional revelaron lo que parecía indicar que la joven se trata, al parecer, del presunto acoso por parte del conductor de Didi hacia la joven Devani Escobar. Episodio en el que el chófer extendió su brazo derecho a la altura del tórax de la afectada, circunstancia que inmediatamente hizo pensar que la razón por la cual la joven descendió del vehículo fue un acoso. El 27 de abril, tras las acusaciones en su contra, el conductor identificado como Juan David Cuéllar compareció ante los medios para exponer su versión de los hechos. Para sorpresa de muchos, resultó no ser la persona que se había señalado inicialmente. En la entrevista negó haberla acosado y afirmó que las imágenes registraron el momento en que él le pasó un cable para que Devani cargara su teléfono, pues este se habría quedado sin batería. Durante toda la entrevista, Cuéllar presentó conversaciones con las amigas de Devani y algunos audios grabados mientras la joven estaba en el vehículo, en los que ella supuestamente decía: «Mis papás merecen la verdad», según declaró el conductor. Relató que, al subir al automóvil, Devani comentó que las amigas con las que había salido le habían sido malas amigas por no querer llevarla, sin precisar a dónde, y que comenzó a llorar. Según él, la joven aparentaba hallarse en muy mal estado, como si hubiera consumido alguna sustancia, y pronunciaba frases incoherentes. Aseguró que ella le pidió que la dejara en otra fiesta más adelante. Sin embargo, al ya llegar al lugar indicado, Devani no deseó descender y ambos se marcharon. El conductor intentó obtener la dirección para llevarla a su domicilio, pero ella no se la proporcionó, por lo que solicitó a las amigas el número de la madre de Devani, la persona con quien, según Cuéllar, hablaba. Le dijo que no lo tenía. Al circular por la carretera hacia Laredo, la joven, sin motivo aparente, pidió detener la unidad y descendió. Él intentó persuadirla para que regresara. Como ella se quedó a pie junto al vehículo, él envió la fotografía que circuló en redes sociales a las amigas de Devani para indicarles dónde la había dejado, a fin de que la recogieran. Tras la entrevista, surgieron múltiples cuestionamientos sobre la conducta del conductor, cuya actitud algunos calificaron de inusual, incluso porque mientras permanecía con Devani en el auto, informó de la situación a un compañero. Posteriormente, las dos amigas de Devani también ofrecieron una entrevista televisiva en Monterrey. Allí afirmaron que Ivonne llevaba aproximadamente 4 meses conociendo a Devani a través de redes sociales y que Saraí la había conocido esa misma noche. Según relataron, Devani les envió un mensaje solicitando ir a una fiesta. Ivonne ya tenía planes, pero aceptó acompañarla, y Saraí, quien trabajaba en el mismo lugar que la invitó,
también accedió. Testificaron que durante la convocatoria la joven se puso muy mal y se mostró agresiva, rechazando la ayuda de los demás y pidiendo que la dejaran sola. Indicaron que, en determinado momento, Devani tuvo un conflicto con un grupo de personas que intentaba llevársela. Desde entonces su comportamiento fue extraño. Sospecharon que le hubieran podido administrar algo en la bebida, dado que la joven circuló entre varios grupos en la fiesta. Relataron que, de pronto, Devani salió corriendo de la quinta El Diamante y un grupo de muchachos intentó detenerla. Yvonne se acercó para ayudar, pero Devani estaba extremadamente agresiva y exigía que la dejaran en paz, alegando que sus padres eran abogados y que pagaría si la dejaban sola. Por su conducta incontrolable, solicitaron que un conductor de Didi pasara por ellas, ya que momentos antes le habían pedido su número porque les había generado confianza. No obstante, cuando el chofer llegó, solo Devani se marchó con él. Saraí e Yvonne se fueron en otro automóvil con un joven conocido en la fiesta. Al alejarse, realizaron una serie de llamadas al padre de Devani entre las 3:59 y las 4:30 de la madrugada. Sin embargo, afirmaron que no obtuvieron respuesta. Fue hasta las 8:35 cuando lograron comunicarse nuevamente con el padre para confirmar su llegada. Aquella mañana se supo que Devani había desaparecido. En las declaraciones existen contradicciones y múltiples interrogantes. Una cuestión es por qué se dijo al conductor que no poseían el número de la madre de Devani, y sin embargo, en mensajes posteriores afirmaban que no contestaba el teléfono. Estas incongruencias generaron numerosas dudas y miles de personas formularon hipótesis que, lejos de esclarecer, aumentaron la confusión y en muchos casos emitieron juicios sin evidencia. Centenares de videos fueron difundidos en diversas plataformas, desde afirmaciones de conocer la verdad, supuestos empleados del motel, videntes, amigos de la joven, hasta teorías paranormales. Incluso se compartieron conversaciones entre Devani e Yvonne. Posteriormente, emergió la figura apodada El Jaguar, supuesto responsable de privar de la vida a la joven. Uno de los elementos que llamó la atención y motivó investigación fue un video promocional del motel Nueva Castilla, en el que, al mostrar las instalaciones y al compás de la canción Para poder llegar a ti, se enfoca la habitación 174 en una toma. Esto resultó sumamente extraño, y se pensó que algún empleado del lugar quizá intentaba indicar lo sucedido en esa habitación. Ante ello, el padre de la joven solicitó un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, el cual duró aproximadamente 7 horas y permitió hallar ciertas evidencias y más cámaras de seguridad no revisadas previamente. A petición de los padres de Devani, la habitación 174 fue inspeccionada en busca de indicios de restos hemáticos con la ayuda del equipo Blue Star, así como el estacionamiento. La fiscalía informó que 5 personas presentes en el motel aquella madrugada ya eran investigadas y mencionó la existencia de una camioneta blanca que ingresó momentos después de la entrada de Devani al motel. Además de este cateo, el padre solicitó otro registro en la empresa de transportes Alcosa, pues cuando se observa por última vez a Devani en las cámaras de la empresa y su desplazamiento hacia el motel, hay un lapso de 8 o 9 minutos en el que las imágenes se interrumpen. La empresa habría señalado que esas grabaciones se perdieron, por lo que esos minutos podrían ser determinantes para esclarecer el caso.
Por ello ahora se exige la recuperación de esas imágenes que podrían haber sido borradas. El 5 de mayo, alrededor de las 7:30 de la mañana, apareció una credencial de Devani Escobar que había sido extraviada hace 2 meses y medio tras haber sufrido un robo. La encontró un vecino del edificio 15 de los condominios Constitución, un lugar previamente cateado. El hallazgo tuvo lugar en una de las áreas comunes del edificio, pero hasta el momento no contribuyó a esclarecer puntos cruciales de la investigación. El 12 de mayo se filtró nueva información a los medios. El padre de Devani acusó a la Fiscalía de Nuevo León de divulgar el documento de la segunda necropsia practicada a la joven. En dicho informe se indica que la joven recibió múltiples golpes en la cabeza con un agente contundente. El médico forense describe equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derecho e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, por encima de la oreja y en la región retroauricular derecha. Las contusiones craneofaciales son de origen externo, intensas y repetidas, con distintos ángulos de impacto, por lo que se concluye que fueron infligidas por otra persona y constituyen una acción violenta, y no un accidente. Asimismo, se determina que falleció antes de entrar al agua por la ausencia de líquido en tráquea y bronquios. El documento añade que el cuerpo presenta equimosis violáceas y hematomas en la zona externa de los genitales, lo que indica abuso sexual violento. Se descarta la asfixia o el estrangulamiento, al no hallarse lesiones en cuello, carótidas ni en el hueso hioides. Este caso ha expuesto numerosas negligencias por parte de las autoridades. Resulta lamentable la pérdida de confianza en las instituciones y que sucesos de esta naturaleza continúen ocurriendo. Recuerde que, en ocasiones, el arte del engaño radica en la distracción. Agradezco su atención y el tiempo brindado para conocer un episodio más de este canal. Si aún no está suscrito, se le invita cordialmente a hacerlo y a formar parte de esta comunidad. Fin de la emisión. Buenas noches.